Era un miércoles por la tarde cuando mi hermano llamó. Estaba preparando la cena en mi pequeño apartamento en Madrid, el agua de la pasta apenas comenzando a hervir, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Pablo. Casi no contesté. Las cosas entre nosotros se habían tensado desde el funeral de papá el año pasado, con Pablo tomando el control del negocio familiar y yo siendo relegada a un segundo plano. Pero algo me dijo que contestara. Clara, dijo, su voz inusualmente vacilante. Mamá está vendiendo la casa. La cuchara de madera que sostenía se cayó al suelo. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde ayer, al parecer. Ya tiene un comprador, un promotor que quiere derribarla y construir apartamentos. Apagué la estufa y me senté en mi diminuta mesa de cocina, de repente sin nada de apetito. La casa familiar. En el barrio de Salamanca, la espaciosa casa señorial donde habíamos crecido, donde papá había construido su negocio de la nada, donde cada Navidad y Nochevieja se habían celebrado durante 30 años, ¿se iba así como así? ¿Sabías de esto?, pregunté, incapaz de ocultar la acusación en mi voz. No, te lo juro. Me llamó hace una hora. Dijo que ya estaba todo hecho. Me pasé los dedos por el pelo, intentando asimilarlo. ¿Pero por qué? Ella ama esa casa. Papá amaba esa casa. Dice que ahora es demasiado grande para ella, demasiados recuerdos. Pero creo que es idea de Roberto. Roberto. El nuevo novio de mamá desde hace 6 meses. El inversor inmobiliario que había aparecido en una gala benéfica y la había deslumbrado menos de un año después de la muerte de papá. El hombre que miraba nuestra casa, familiar, y aparentemente no veía más que billetes. Necesitamos hablar con ella, dije. Juntos. Este fin de semana. Tiene una cena familiar el sábado, para hacer el anuncio oficialmente, supongo. Aunque, ¿qué sentido tiene si ya está decidido? Esa sensación familiar de quedar fuera de las decisiones familiares importantes me invadió de nuevo. Papá nunca habría hecho esto, vender nuestra casa sin consultarnos. Pero mamá había cambiado desde su muerte. O quizás Roberto la había cambiado. Allí estaré, prometí. Después de colgar, me quedé en la ventana, mirando las luces de la ciudad. La casa donde crecí, el jardín donde papá me enseñó a plantar tomates, el desván donde Pablo y yo construíamos fuertes durante las tormentas. Todo sería derribado para apartamentos de lujo. Y a nadie se le había ocurrido preguntarme cómo me sentía al respecto. Pasé los siguientes 2 días en una neblina. En la editorial donde trabajaba como editora, no podía concentrarme en el manuscrito que se suponía que debía revisar. Solo podía pensar en la casa y todos los recuerdos que contenía. Para el sábado por la tarde, mientras conducía por los conocidos barrios de Salamanca, mi dolor se había endurecido en algo más: determinación. No dejaría que esto sucediera sin luchar. Papá le había dejado la casa a mamá. Sí, pero con el entendimiento de que se quedaría en la familia, que un día pasaría a Pablo y a mí. Estacioné en la calle arbolada y me senté en mi coche, por un momento, mirando la gran casa antigua con su porche envolvente y el dormitorio de la Torreta, mi antiguo dormitorio. Una tarjeta de una empresa de mudanzas estaba metida en la puerta principal. Así que realmente estaba sucediendo. Dentro, la casa olía al asado de mamá y al caro perfume de Roberto. Las fotos familiares ya habían sido quitadas de las paredes, del pasillo, dejando rectángulos fantasmales en el papel pintado descolorido. Había cajas apiladas en las esquinas. Se me encogió el pecho. Clara, ahí estás. Mamá salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. Su pelo estaba más rubio de lo que recordaba, su cara más maquillada. Me besó la mejilla como si nada pasara, como si no estuviera desmantelando nuestra herencia familiar. Roberto está abriendo el vino. ¿Tinto o blanco? Ninguno, gracias. ¿Ya llegó Pablo? En el estudio con Roberto. Están discutiendo la venta.
Claro que sí. Pablo, el empresario pragmático, probablemente ya calculando cómo usar su parte de las ganancias para expandir la empresa. Mientras yo, la sentimental, la artística, la que papá siempre había entendido mejor, estaba en el pasillo sintiéndome como una extraña. Los encontré en el antiguo estudio de papá, ahora despojado de sus libros y trofeos de vela. Roberto, bronceado y de pelo plateado, le estaba mostrando unos papeles a Pablo. «Excelente retorno de la inversión», decía Roberto. «Tu madre está siendo muy sensata». Pablo levantó la vista cuando entré, su expresión entre culpable y resignada. «Hola, hermana». «No me digas hola, hermana», dije. «¿Ibas siquiera a intentar detener esto?» Roberto se puso de pie, enderezándose la camisa de golf. «Clara, qué gusto verte. Tu madre ha tomado una decisión financiera muy acertada. El barrio se ha revalorizado considerablemente, y a su edad... Tiene 61, no 90, espeté. Y esto no es por... dinero. Esta es nuestra casa». «Es la casa de mamá», corrigió Pablo en voz baja. «Papá se la dejó a ella, para mantenerla en la familia». Sentí que las lágrimas me amenazaban, pero no lloraría delante de Roberto. No para venderla. Al primer promotor que aparezca. Mamá apareció en el umbral. «La cena está lista. No hablemos de negocios en la mesa». Pero mientras nos dirigíamos al comedor, el hermoso comedor con sus ventanales y la lámpara de araña que papá había restaurado él mismo, supe que no podía sentarme a una comida familiar supuestamente normal. No con cajas de mudanza visibles, en cada esquina. No con el conocimiento de que esta podría ser la última vez que nos sentaríamos todos juntos en esta mesa. «En realidad», dije, deteniéndome en el pasillo, «creo que necesitamos hablar de esto ahora, antes de que alguien firme algo». Mamá suspiró. «Clara, por favor, ya tomé mi decisión. Sin hablar con nosotros, sin considerar lo que papá habría querido. No presumas saber lo que tu padre habría querido», dijo, su voz repentinamente aguda. «Me dejó con una hipoteca que apenas puedo pagar y una casa que me quita la mitad de mi pensión para mantener». La miré fijamente. «¿De qué hablas? El seguro de vida de papá». Apenas cubrió sus facturas médicas. No me miraba a los ojos. «El negocio no ha estado tan bien como crees. Pregúntale a tu hermano». Me volví hacia Pablo, quien desvió la mirada. «¿Es cierto?». Asintió ligeramente. Papá se endeudó demasiado antes de enfermar. Los últimos años fueron difíciles. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Todo este tiempo había pensado que estábamos bien, que mamá estaba cómoda, que el negocio prosperaba. ¿Me habían mantenido en la oscuridad? ¿O simplemente no había querido ver? «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Estabas tan absorta en tu propio dolor», dijo mamá, «y luego tan ocupada con tu carrera en Madrid. Pablo y yo nos encargamos, justo como siempre habían manejado las cosas sin mí, los responsables, protegiendo a la sensible Clara de las duras realidades». «Entonces, ¿es una decisión financiera?», dije, intentando entender. «Sí», dijo mamá, con alivio en su voz. «Principalmente, pero también es... No puedo quedarme aquí, Clara. No con tu padre, ya no aquí. Cada habitación resuena». Por primera vez, realmente miré a mi madre, no como mamá, sino como Elena, una viuda intentando reconstruir su vida, las líneas alrededor de sus ojos, el ligero temblor en sus manos que no había notado antes. «Deberías haberme dicho», dije finalmente. «Ambos. Merecías saberlo». «Tienes razón», admitió mamá. «Iba a contárselo a todos correctamente esta noche, pero debería haberte llamado directamente, no dejárselo a Pablo». Roberto se aclaró la garganta. «¿Por qué no nos sentamos todos? La comida se está enfriando y podemos discutir esto con calma». Asentí lentamente, todavía procesando.
Mientras nos dirigíamos al comedor, toqué el familiar papel pintado por última vez. Quizás no era solo mamá quien necesitaba soltar. El comedor se sentía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes se cerraran con cada momento que pasaba. Tomamos nuestros asientos habituales. Mamá a la cabecera donde solía sentarse papá, Pablo a su derecha, yo a su izquierda y Roberto frente a ella. Los elaborados cubiertos parecían ridículos, ahora con toda la vajilla familiar que pronto sería guardada. «He hecho asado», dijo mamá, como si fuera una cena normal de sábado. «Tu favorito, Clara». «Gracias», murmuré, aunque dudaba que pudiera comer. Roberto sirvió vino para todos excepto para mí, recordando que había rechazado. Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo. Las palabras se sintieron como una bofetada. Mamá y Pablo brindaron con él. Yo miré mi plato. «Entonces», dijo Pablo después de un incómodo silencio, «¿cuándo es la fecha de cierre?» «Dentro de 3 semanas, el martes», respondió Roberto antes de que mamá pudiera. «Hemos arreglado para que una empresa de mudanzas venga el próximo fin de semana. Empacarán todo y lo guardarán hasta que Elena decida lo que quiere quedarse». «¿No? ¿Te vas a llevar nada contigo?», le pregunté a mamá. Negó con la cabeza. «El apartamento de Roberto ya está amueblado. Revisaremos la unidad de almacenamiento más tarde. Decidiremos qué encaja». «¿Y qué pasa con las cosas de la familia? ¿La colección de mapas marítimos de papá? ¿El reloj de pie que construyó su padre?» «Almacenado por ahora», repitió mamá, cortando su carne con movimientos precisos. «Hay tiempo para arreglar todo eso». Miré las paredes del comedor, el retrato de nuestros abuelos, la condecoración de servicio naval de papá en su sencillo marco. Todo iría a cajas, al limbo de una unidad de almacenamiento. ¿Y qué pasa con todo lo que no encaja en el apartamento de Roberto? No pude evitar el tono áspero en mi voz. Mamá suspiró. «Clara, por favor». «No, es una pregunta justa», dijo Roberto con suavidad. «Elena y yo hemos hablado de reducir el tamaño. Combinar 2 hogares significa tomar decisiones, pero cualquier cosa con valor sentimental se conservará, te lo aseguro». «¿Definido por quién?», desafié. «Porque ese reloj puede no significar nada para ti, pero fue lo último que hizo el padre de papá antes de morir». «Clara», advirtió Pablo en voz baja. «Y el jardín», continué, ignorándolo. «Las rosas de papá, sus huertos, el promotor simplemente los derribará. Los jardines se pueden replantar», dijo Roberto razonablemente. «Y hemos encontrado un hermoso jardín comunitario cerca del apartamento, donde tu madre puede tener una parcela si lo desea». Apunté un trozo de zanahoria con el tenedor. «No es lo mismo». «No, no lo es», convino mamá inesperadamente. «Nada será lo mismo sin tu padre. Ese es el punto, Clara». Levanté la vista, sorprendida por la cruda honestidad de su voz. «Me despierto cada mañana en nuestra habitación», continuó, dejando el tenedor. «Hago café para uno en la cocina donde desayunamos juntos durante 35 años. Paso por su estudio y espero escuchar su voz. Cada centímetro de esta casa está embrujado por él». «¿Y eso es malo?», pregunté, genuinamente confundida. «¿No quieres recordarlo?». «Claro que sí, pero hay recordar, y luego hay ser incapaz de avanzar». Buscó su copa de vino. «Tú has construido tu nueva vida en Madrid. Pablo tiene el negocio. ¿Qué tengo yo, dando tumbos en esta gran casa sola?». «Nos tienes a nosotros», dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe lo vacías que sonaban. Visitaba una vez al mes como mucho. Pablo estaba ocupado con el trabajo y su propia familia. Mamá estaba sola aquí, rodeada de fantasmas. «Necesito un nuevo comienzo», dijo simplemente, «con Roberto. En algún lugar que no esté lleno de recuerdos de tu padre a cada paso». La verdad de sus palabras caló hondo, incómoda e innegable.
Solo había pensado en mi propio apego a la casa, no en lo que debía ser para ella vivir allí día tras día. Los problemas del negocio, dije, volviéndome hacia Pablo. ¿Qué tan malos eran? Pablo intercambió una mirada con mamá antes de responder. Papá se expandió demasiado rápido antes de que llegara la recesión. Sacó préstamos, usando la casa como garantía. Ahora estamos estables. Pero fue un momento crítico. Y no me lo dijiste porque estabas terminando la universidad, dijo mamá. Porque tu padre no quería que te preocuparas. Y después de que él muriera, ¿de qué habría servido? Empujé mi plato, sin apetito. Así que me han mantenido en la oscuridad sobre todo. El negocio, la casa, la relación de mamá. ¿Algo más que deba saber? Clara, dijo Pablo, su paciencia visiblemente agotándose. No todo gira en torno a ti. Mamá tomó su decisión. Es su casa. Es nuestra casa familiar, insistí, pero mi convicción flaqueaba. Si mamá realmente no podía soportar vivir allí más, si la casa era más una carga financiera que un consuelo, ¿quién era yo para exigirle que se quedara? Roberto se aclaró la garganta. Entiendo que esto es difícil. Los hogares familiares guardan recuerdos poderosos, pero a veces, aferrarse al pasado nos impide abrazar el futuro. Ahórrate la filosofía de tarjeta de felicitación, espeté, y luego me arrepentí de inmediato al ver la expresión de mamá endurecerse. Ya basta, dijo. Roberto no ha hecho más que apoyarme en un momento muy difícil de mi vida. No permitiré que le hables así en mi casa. La casa que le estás vendiendo a su amigo promotor, murmuré. En realidad, dijo Roberto con calma, me inhibí completamente de la transacción. El comprador está trabajando con otro agente, de mi empresa, y están pagando muy por encima del valor de mercado. Me sentí infantil y pequeña. ¿Había juzgado mal todo? ¿Era yo la única incapaz de aceptar el cambio? Lo siento, dije finalmente. Esto es mucho para asimilar. La expresión de mamá se suavizó. Lo sé, cariño, para todos nosotros. Pero a veces la vida nos obliga a cambios para los que no estamos preparados. Comimos en silencio un rato. Traté de concentrarme en el sabor familiar del asado de mamá, preguntándome si esta sería la última vez que lo cocinaría en esta cocina, preguntándome cuántos otros últimos estaban sucediendo sin mi conocimiento. Háblame de tu nuevo lugar, dije finalmente. El apartamento. La cara de mamá se iluminó. Es precioso. 12º piso, con vistas al río. Ventanales de suelo a techo. Cocina moderna. Hay una piscina en el edificio y una pequeña biblioteca en el vestíbulo. Mientras describía su nuevo hogar, vi algo en ella que no había notado en mucho tiempo. Entusiasmo, esperanza. Había estado simplemente existiendo en esta casa, cumpliendo con las formalidades. La perspectiva del cambio la había devuelto a la vida. ¿Y eres feliz con Roberto?, pregunté, procurando que no hubiera juicio en mi voz. Ella lo miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí lo soy. Él no es tu padre, Clara. Nadie podría serlo, pero me hace reír. Me cuida. Después de ser cuidadora durante tanto tiempo durante la enfermedad de tu padre, asentí, la comprensión inundándome. El declive de papá había sido lento y doloroso. 3 años de mamá transformándose de esposa a enfermera. Por supuesto que ahora necesitaba a alguien que la cuidara. Podríamos ayudar con el embalaje, ofrecí. Puedo tomarme tiempo libre la próxima semana. Eso sería maravilloso, dijo mamá, extendiendo la mano para apretar la mía. Y deberías llevarte los muebles que quieras para tu apartamento. El juego de comedor cabría en tu rincón de desayuno. No. Podría... Por favor. Preferiría saber que estas cosas están con la familia que en un almacén. Pablo me miró por encima de su copa de vino, un mensaje silencioso pasando entre nosotros. Necesitábamos dar un paso al frente, ayudar a mamá, en esta transición en lugar de dificultarla. Papá habría esperado eso de nosotros. ¿Qué hay de los discos de papá?
preguntó Pablo. Podría llevarme esos. A Emma le ha dado por el vinilo últimamente. Perfecto, dijo mamá. ¿Y sus libros, Clara? Siempre te encantó su biblioteca. La conversación cambió, volviéndose práctica, incluso agradable, mientras recordábamos las colecciones de papá y debatíamos quién debería llevarse qué. Roberto contribuyó ocasionalmente, pero sobre todo escuchó, respetuoso de nuestra dinámica familiar. Para el postre, la tarta de manzana de mamá, otra tradición familiar, llegué a una aceptación reacia. La casa se vendería. Mamá seguiría adelante con Roberto. Pero las cosas que importaban, los recuerdos, las conexiones entre nosotros, no requerían paredes físicas para contenerlas. Mientras recogíamos la mesa, Pablo me apartó en la cocina. ¿Estás bien?, preguntó, metiendo platos en el lavavajillas. Me encogí de hombros. Ahí voy, aunque podrías haberme advertido. Lo intenté. No es fácil hablar contigo sobre mamá y Roberto. Tenía razón. Había estado evitando conversaciones sobre la nueva relación de mamá, cambiando de tema cada vez que Pablo lo mencionaba. Quizás había estado evitando muchas realidades. ¿Confías en él?, pregunté en voz baja, señalando el comedor donde Roberto rellenaba la copa de vino de mamá. Pablo lo consideró. Creo que realmente la quiere. Y ella se lo merece, Clara, después de todo lo de papá. Observé a través de la puerta mientras Roberto decía algo que hizo reír a mamá. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado ese sonido? Sí, concedí. Supongo que sí. Más tarde, mientras la noche terminaba, me encontré en el estudio de papá, ahora casi vacío, pero su vieja silla de cuero todavía en la esquina. Me senté en ella, pasando mis manos por los apoyabrazos desgastados donde los suyas habían descansado durante tantos años. Todavía es difícil sin ti, susurré, sintiéndome tonta pero necesitando decirlo. Y no sé cómo dejar ir este lugar, ni a ti. La habitación no ofrecía respuestas, solo el tic-tac del reloj de pared y el débil murmullo de voces desde la sala de estar. Pero sentada allí, sentí un cambio sutil dentro de mí, no una aceptación exactamente, sino el comienzo de la comprensión. Papá se había ido, la casa pronto le seguiría, pero la vida continuaba, cambiando de forma como el agua que encuentra un nuevo cauce. A la mañana siguiente, me desperté temprano en mi antigua habitación. Mamá había insistido en que me quedara a dormir, por los viejos tiempos. El techo familiar me dio la bienvenida, la mancha de humedad en la esquina con forma de Australia que papá siempre había prometido arreglar pero nunca lo hizo. Recorrí su contorno con los ojos, recordando cómo de niña le contaba historias elaboradas al respecto, cuentos de aventuras en las antípodas que papá escuchaba con exagerado interés. Había accedido a ayudar a mamá a empezar a ordenar el desván hoy. Pablo se uniría a nosotros después del partido de fútbol de su hija. Roberto, contacto, había hecho otros planes, sintiendo que esto era algo que necesitábamos hacer en familia. La casa estaba en silencio cuando bajé las escaleras en pijama. En la cocina, encontré una nota de mamá que decía que había salido a su paseo matutino y traería rosquillas. El café ya estaba hecho. Algunas cosas nunca cambian. Con la taza en la mano, deambulé por la casa, viéndola de otra manera ahora. No solo como el telón de fondo de mi infancia, sino como la prisión de recuerdos de mamá. Cada habitación guardaba ecos de papá. Sus gafas de lectura aún en la mesa auxiliar, su manta favorita en el sofá, su letra en el calendario de la cocina, citas de antes de su última estancia en el hospital nunca borradas. Las escaleras del desván crujieron bajo mi peso, como siempre lo habían hecho. Las motas de polvo danzaban en la luz oblicua de la mañana que entraba por la pequeña ventana. Cajas de cartón y muebles viejos creaban un laberinto de historia familiar. Esta sería una tarea monumental. Decidí empezar sin mamá, abriendo la caja más cercana. Dentro había álbumes de fotos de antes de que yo naciera. Mamá y papá jóvenes
y riendo en su luna de miel en Galicia. Se me apretó la garganta. Parecían tan felices, tan ajenos a lo que les esperaba. Las dificultades para concebir, los problemas de negocios de papá, su enfermedad. La siguiente caja contenía ropa de bebé, mía y de Pablo, cuidadosamente conservada en papel de seda. Un pequeño par de zapatos rojos que debieron ser míos. Un suéter azul que mi abuela había tejido para Pablo. Los aparté para guardarlos. Pasaron las horas mientras clasificaba nuestras vidas. Proyectos escolares, boletines de notas, recuerdos de vacaciones. Estaba tan absorta que no escuché a mamá subir las escaleras. «Empezaste sin mí», dijo, no acusadoramente, solo constatando el hecho. Levanté la vista, rodeada de cajas abiertas. «Lo siento», me dio curiosidad. Se sentó a mi lado en el suelo polvoriento, notablemente ágil para su edad. ¿Encontraste algo interesante? Solo nuestras vidas enteras, dije, mostrándole una huella de mano de arcilla que había hecho en el jardín de infancia. Ella sonrió, trazando la pequeña impresión. Estabas tan orgullosa de esto. Insististe en colgarlo en la cocina para que todos lo vieran. Trabajamos amistosamente, creando pilas. Guardar, donar, tirar. Mamá era sorprendentemente poco sentimental con muchas cosas, decidida de una manera que no esperaba. ¿No quieres guardar mi cinta de la feria de ciencias?, pregunté, solo medio en broma. Clara, cariño, si guardara cada certificado y dibujo que tú y Pablo produjeron, necesitaríamos un almacén, no una unidad de almacenamiento. Tenía razón. Aún así, cada objeto que descartaba se sentía como una pequeña traición, otra pieza de nuestra historia considerada indigna de preservación. En el rincón más alejado, detrás de una mecedora rota, vi una caja que no reconocí. A diferencia de las otras, esta era de metal, como una antigua caja fuerte. La saqué, sorprendida por su peso. «¿Qué es esto?», pregunté, quitándole el polvo. Mamá la miró. Luego se sobresaltó. Su expresión cambió. «Oh, eso es nada importante». Pero su tono decía lo contrario. Giré la caja en mis manos, notando que estaba cerrada con llave. «¿Tienes la llave?». «Probablemente se perdió hace mucho», dijo, buscando otra caja de cartón. «Solo déjala a un lado por ahora». Su evasión solo despertó más mi curiosidad. «¿Es de papá?». Una pausa. «Sí, de antes de que nos casáramos. Papeles viejos, creo». Dejé la caja en la pila de guardar, marcándola para una investigación posterior. Los ojos de mamá se detuvieron en ella antes de que se apartara deliberadamente. Paramos para almorzar alrededor del mediodía. Pablo llegó justo cuando estábamos haciendo sándwiches en la cocina, con su hija Emma a cuestas. A sus 12 años, era la mezcla perfecta de Pablo y su esposa, con rizos oscuros y ojos serios. «El desván es asqueroso», declaró Emma después de que se le explicara su tarea. «¿No podemos simplemente tirarlo todo?». «Eso es lo que tu abuela quiere hacer», bromeé, dándole un codazo a mamá. «Estoy luchando por nuestra historia». «No todo», corrigió mamá. «Solo las cosas que no necesitamos guardar físicamente, para recordar». Emma puso los ojos en blanco de esa manera que solo los preadolescentes pueden perfeccionar. «Cuando sea mayor, nunca guardaré nada. Toda mi vida será digital». Después del almuerzo, los 4 nos dedicamos al desván juntos. Con la ayuda de Pablo y Emma, el trabajo fue más rápido. A media tarde, habíamos despejado una porción significativa, llenando bolsas de basura con recuerdos descartados y empacando recuerdos para cada miembro de la familia. La caja de metal permaneció intacta en mi pila. Noté que mamá observaba, cada vez que me acercaba a ella, aunque no dijo nada. Pablo parecía ajeno a la tensión que rodeaba este artículo en particular. Alrededor de las 4, mamá declaró que necesitaba un descanso.
Mis rodillas no aguantan más arrodilladas en este suelo duro. Emma, ¿quieres ayudarme a hacer unas galletas? Emma, aburrida de la excavación del desván, aceptó ansiosamente. Mientras bajaban las escaleras, me acerqué a la caja de metal. Pablo, dije en voz baja, ¿papá te mencionó alguna vez una caja cerrada? Levantó la vista de una pila de viejas revistas de National Geographic que estaba clasificando. No. ¿Por qué? Le mostré la caja. Mamá está rara con esto. Dice que es de papá de antes de que se casaran, pero no quiere abrirla. Se encogió de hombros. Probablemente solo viejas cosas financieras o cartas de amor de una ex. Entonces, ¿por qué guardarla todos estos años? Volteé la caja, examinando la cerradura. Era simple, del tipo que un clip podría abrir. No... ¿Tienes curiosidad? En realidad no, dijo Pablo, tan típico de él respetar los límites sin cuestionar. Si mamá no quiere que miremos... Ella no dijo eso, señalé. Solo que la llave se perdió. Un problema fácil de resolver. Saqué un clip de una pila de antiguas declaraciones de impuestos de papá y lo enderecé. Pablo observó, entre desaprobador e intrigado, mientras yo trabajaba en la cerradura. Si es algo privado, empezó. Entonces la cerraré de inmediato, prometí. Pero ¿qué pasa si es importante? ¿Y si hay algo aquí que mamá necesita saber antes de vender la casa? La cerradura cedió con un clic satisfactorio. Pablo se acercó a pesar suyo mientras abría la tapa. Dentro había papeles, como había dicho mamá, pero no los documentos financieros que Pablo había predicho. Encima había una fotografía. Papá, mucho más joven, de pie junto a una mujer que no era mamá. Se reían, él con el brazo alrededor de sus hombros. Ella era guapa de una manera tranquila, con el pelo largo y una sonrisa amable. ¿Quién es esa?, preguntó Pablo, frunciendo el ceño. Negué con la cabeza, igualmente confundida. Debajo de la foto había una pila de cartas atadas con bramante, dirigidas a papá en una dirección de Madrid que no reconocía. La dirección del remitente era de un pueblo costero del norte de la ciudad. Rebeca Soto, leí, descifrando la letra descolorida. ¿Papá vivía en Madrid? Antes de conocer a mamá, confirmó Pablo, cuando estaba empezando el negocio. ¿Pero quién es Rebeca? Desaté las cartas con dedos cuidadosos, sintiéndome una intrusa pero incapaz de parar. La primera estaba fechada en junio de 1979, 3 años antes de que papá conociera a mamá. Mi queridísimo Jaime, leí en voz baja. Pienso en ti todos los días. Los médicos dicen que mi progreso es notable, pero los tratamientos me dejan muy cansada. Tu última visita me alegró el ánimo más que cualquier medicamento. Pablo y yo intercambiamos miradas. Estaba enferma, dijo innecesariamente. Leí más abajo, conteniendo la respiración. Escucha esto. Sé que acordamos que es mejor, así, con mi pronóstico tan incierto, pero egoístamente desearía que las cosas fueran diferentes. Desearía que pudiéramos tener la vida que planeamos, la familia que soñamos. Más cartas siguieron, abarcando casi 2 años. A través de ellas surgió una historia. Papá y Rebeca, prometidos, sus planes frustrados por su diagnóstico, de lo que parecía ser leucemia. Su decisión de terminar el compromiso, su negativa de él a aceptarlo, su compromiso de permanecer cerca sin planificar un futuro juntos. La última carta estaba fechada en noviembre de 1981, solo meses antes de que conociera a mamá, mi queridísimo Jaime. Comenzaba como todas ellas. Cuando leas esto, ya me habré ido. Los tratamientos han fallado, como sabíamos que podría ocurrir. Por favor, no te aflijas demasiado. Encuentra la felicidad de nuevo. Te la mereces más que nadie que haya conocido. Todo mi amor, siempre. Rebeca. Pero dentro de esta carta
Había otro documento que me detuvo el corazón. Una escritura de una pequeña propiedad en San Sebastián, transferida a Jaime López, nuestro padre. ¿Sabías que papá era dueño de 1900 una propiedad en San Sebastián? Le pregunté a Pablo, mi voz extraña en mis propios oídos. Tomó el papel, frunciendo el ceño. No, nunca lo mencionó. Revisé la caja en busca de más información, encontrando solo una pequeña llave pegada al fondo. No era la llave de la caja en sí, sino otra cosa, quizás la propiedad de San Sebastián. Deberíamos preguntarle a mamá, dijo Pablo, visiblemente incómodo. Esto parece una intromisión. Pero yo ya estaba de pie, con la escritura y la llave en la mano. Encontré a mamá en la cocina con Emma, metiendo una bandeja de galletas en el horno. ¿Qué es esto?, pregunté sin preámbulos, sosteniendo la escritura. Mamá se giró, vio lo que yo sostenía y su rostro palideció. Abriste la caja. La cerradura era simple, dije, sin disculparme. ¿Por qué no nos dijiste que papá tenía una propiedad en San Sebastián? ¿Una propiedad que al parecer ha tenido desde antes de que se conocieran? Emma, percibiendo la tensión adulta, se excusó en silencio al salón. Mamá se hundió en una silla de la cocina, luciendo de repente más vieja. Porque no era importante, dijo finalmente. Es solo una pequeña casita. Él nunca la usó. Rebeca Soto, insistí. ¿Quién era ella? Las manos de mamá se retorcieron en su regazo. Su prometida antes que yo. Ella murió. ¿Y la casita era suya? No. Jaime la compró para ella cuando estaba enferma. Un lugar tranquilo junto al mar, para sus últimos meses. Después de que ella muriera no pudo soportar venderla. La revelación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Papá, nuestro padre práctico y sensato, había conservado una cabaña durante más de 40 años por sentimentalismo hacia una mujer que no era nuestra madre. ¿Lo sabías cuando te casaste con él?, preguntó Pablo en voz baja. Mamá asintió. Me lo contó todo, sobre Rebeca, sobre la casita. Se ofreció a venderla entonces, pero yo le dije que no tenía que hacerlo. Le pareció importante, una forma de honrar su memoria. ¿Alguna vez has estado allí?, pregunté. Una vez, al principio de nuestro matrimonio. No es nada especial, solo un pequeño lugar con vistas al puerto. Pagaba a los impuestos cada año, hacía que alguien la revisara de vez en cuando, pero nunca hablamos mucho de ello. ¿Y estás vendiendo esta casa, pero conservando esa casita? No pude evitar la acusación en mi voz. En realidad, dijo mamá, mirándome directamente a los ojos. Pensaba contarles a ambos sobre ello este fin de semana. Ahora es suya, de ambos. Su padre se la dejó en su testamento. La revelación sobre la cabaña de papá se cernía entre nosotros como un fantasma. Pablo se recuperó primero, siempre el práctico. Deberíamos ir a verla, dijo. Este fin de semana, antes de que nos vayamos. Mamá miró las galletas en el horno. Luego nos miró a nosotros. Está a 1 hora de coche. Podrían ir y volver, antes de cenar. ¿No vienes con nosotros?, pregunté, notando lo deliberadamente que evitaba mi mirada. Negó con la cabeza. Solo he estado una vez, ¿recuerdas? Es su herencia, no la mía. Algo en su tono me hizo preguntarme si había más en la historia. Pero Pablo ya estaba mirando la hora, siempre eficiente. Si salimos ahora, nos quedarán un par de horas de luz, dijo. Emma puede quedarse aquí con mamá. Y así, 20 con. Minutos después, estábamos en el Volvo de Pablo, dirigiéndonos hacia el norte por la A1, con la pequeña llave de latón quemándome en el bolsillo. El GPS nos guió por pueblos costeros que se volvieron cada vez más pintorescos y marineros. Casas de tejas desgastadas, veleros en pequeños puertos, restaurantes de mariscos que anunciaban pescado fresco. ¿Crees que papá venía aquí a Pune a menudo?, pregunté, observando el paisaje pasar.
Pablo mantuvo la vista en la carretera. Difícil de imaginar cuándo. Siempre estaba trabajando o con nosotros. Quizás antes de que naciéramos. Quizás. Caímos en el silencio, ambos contemplando esta pieza inesperada de la vida de nuestro padre. Jaime López, predecible, trabajador, hombre de familia, devoto, había guardado una cabaña secreta para una mujer a la que había amado antes que a mamá. No encajaba con el padre que conocíamos. San Sebastián apareció en una curva, un puerto pesquero activo con una capa de turismo. Boyas de colores colgaban de los toldos de los restaurantes. Las tiendas de regalos vendían baratijas náuticas, pero los verdaderos barcos de pesca seguían descargando su captura en los muelles. El GPS nos dirigió lejos del centro comercial, por carreteras serpenteantes que subían por el promontorio que dominaba el puerto. Las casas se espaciaron más, muchas con espectaculares vistas al océano y precios igualmente espectaculares, imaginé. Gire a la derecha en calle del Albatros, indicó la voz robótica, y nos encontramos en un estrecho camino de grava, con solo un puñado de casitas apartadas del borde del acantilado. Al final, una pequeña casita azul se alzaba apartada de las demás, su pintura descolorida por décadas de salitre. «Esta debe ser», dijo Pablo, metiéndose en el pequeño camino de grava. Nos sentamos un momento, mirando nuestra inesperada herencia. Era modesta en comparación con las propiedades vecinas, probablemente construida en la década de 1950, con un porche con mosquitera en la parte delantera y ventanas que daban al océano. Una escalera de madera bajaba por el acantilado hasta lo que parecía ser un tramo privado de playa rocosa. ¿Deberíamos entrar?, pregunté, de repente nerviosa. Pablo asintió, así que saqué la llave de mi bolsillo y me acerqué a la puerta principal. La cerradura giró con facilidad, sorprendentemente bien mantenida para un lugar que supuestamente había estado vacío durante décadas. El olor a océano nos recibió, sal y madera vieja. La casita era pequeña, solo una habitación, principal con una pequeña cocina en la esquina, un dormitorio a un lado y lo que parecía un baño diminuto, muebles sencillos de otra época, un sofá a cuadros, una mecedora de madera, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero por lo demás, el lugar estaba ordenado, como si alguien lo hubiera cerrado esperando volver pronto. «No se siente abandonado», dije, pasando el dedo por una estantería llena de libros de bolsillo de los años 70 y 80. Alguien lo ha estado cuidando. Pablo abrió la nevera, vacía pero limpia. Papá debió contratar a un cuidador, como dijo mamá. Fui al dormitorio. Una cama doble con una colcha descolorida. Una cómoda. Sencillas cortinas en la ventana que enmarcaban una vista del Cantábrico. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada de un papá más joven con Rebeca. La misma mujer de la caja de metal. Estaban en esta misma playa de abajo, riéndose a la cámara, increíblemente jóvenes y enamorados. Se me apretó el pecho. ¿Cómo se había sentido papá, manteniendo este lugar todos estos años? Viniendo aquí ocasionalmente, porque seguramente lo había hecho, a pesar de lo que mamá creía. Entré al diminuto baño. Olía a lejía, y había una pequeña botella de detergente junto al lavabo. Había sido cuidado recientemente. Papá ha estado viniendo aquí, le dije a Pablo, mi voz apenas un susurro. Lo sé, dijo. Siento que lo he sabido todo el tiempo, en algún lugar dentro de mí. Nos dirigimos a la playa. El viento nos despeinaba. Nos sentamos en las rocas y observamos las olas. ¿Crees que él quería que la vendiéramos?, pregunté, con la vista fija en el horizonte. No lo sé, dijo Pablo, pero no creo que la dejara a un promotor. Creo que es para nosotros, un lugar al que venir, para recordar. ¿Crees que amó más a Rebeca? Pablo consideró esto. No lo sé, pero supongo que se puede amar a las personas de diferentes maneras. Mamá era el amor de su vida,
pero Rebeca fue su primer amor. Una historia trágica que nunca pudo cerrar, asentí. De vuelta en la casita, decidimos quedarnos a cenar. Salimos a comprar pescado fresco y vino. Había una barbacoa de carbón en el pequeño patio trasero. Encendimos el fuego mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. La casita era pequeña, pero era un santuario. Aquí, papá había mantenido su secreto, había recordado, había sanado. Cenamos en el porche con mosquitera, el sonido de las olas rompiendo debajo de nosotros. Era sencillo, pero perfecto. Hablamos de papá, de sus peculiaridades, de sus chistes malos, de sus sueños. Por primera vez desde que él murió, sentí que realmente lo estábamos honrando. No solo su memoria, sino la totalidad del hombre que había sido. Al día siguiente, los tres estábamos de vuelta en la casa de la familia, revisando el desván, con mamá. Las galletas se habían horneado. La casita había abierto algo en mí, y en Pablo. En lugar de discutir, estábamos hablando, riendo incluso. Emma encontró el viejo guante de béisbol de papá y lo probó. Mamá encontró un diario, de él, y se sentó a leerlo en voz baja. «Mamá», dije, sacando mi teléfono, «encontré un agente de bienes raíces en San Sebastián. Podríamos vender la cabaña si no queremos conservarla». Mamá levantó la vista del diario, sus ojos un poco tristes. «No estoy segura de querer eso. No estoy segura de qué hacer con ella». «Bueno, no tenemos que decidir ahora mismo», dije. «Es nuestra, para lo que queramos». A la hora de la cena, el ambiente era diferente, más ligero, más abierto. Roberto había vuelto, y esta vez mi hostilidad hacia él se había disipado. Era un hombre amable, y claramente hacía feliz a mamá. Eso era lo que importaba. Levantamos las copas para brindar. «Por papá», dijimos Pablo y yo al unísono. Mamá sonrió, sus ojos brillando a la luz de las velas, y por los nuevos comienzos que honran lo que vino antes. A medida que avanzaba la noche, me encontré sentada sola al borde del acantilado, escuchando las olas mientras los demás charlaban en el porche. El lugar donde papá se había sentado, tantas veces, encontrando su paz. Entendí ahora por qué había necesitado este lugar aparte. No para escapar de su familia, sino para traer lo mejor de sí mismo de vuelta a nosotros. No para detenerse en el pasado, sino para integrarlo en su presente. La casita no era un rechazo de su vida con nosotros, era lo que había hecho posible esa vida. Y ahora haría lo mismo por nosotros. Un lugar para retirarse, para reflexionar, para recordar. Un lugar donde las complicadas historias de nuestra familia podían desarrollarse a través de generaciones. Detrás de mí, la casita brillaba con luz y risas. Mi familia, reconfigurada pero resiliente, creando nuevos recuerdos dentro de paredes que contenían los antiguos. Mamá había encontrado el amor de nuevo. Pablo y su esposa Lucía estaban criando a Emma con sabiduría y paciencia. Y yo finalmente comenzaba a comprender que los hogares más duraderos no son edificios en absoluto, sino las conexiones entre las personas que han compartido el viaje de la vida. Miré por última vez el horizonte infinito, el límite entre el mar y el cielo, invisible en la oscuridad. Luego me levanté y caminé de regreso hacia la luz, hacia mi familia, llevando el legado de papá no como una carga, sino como un regalo. La comprensión de que el amor perdura, incluso cuando cambia de forma, incluso cuando aprendemos a soltar.